de liderazgo o sobre todo de crecimiento personal. Estamos hablando mucho y está ahora como muy relevante desde el ser hacia el hacer. Se nos ha pasado un poco el paradigma de qué vamos a cosas para hacer o herramientas para hacer y estamos más en el ser. Si nos damos cuenta de la existencia de este universo es crecer. Todo tiende a crecer. No solo como individuos, sino como especie. Cuando hablo de especie no solo me refiero al ser humano, sino que también hablamos de las plantas, los animales. Ese es el motivo esencial de la vida, crecer. Y eso lleva inherente un potencial y una conciencia. Cuando hablamos de potencial, estamos hablando de tres cualidades. Una sería la energía, otra sería la inteligencia y otra sería la afectividad. Si observamos, todo en nuestra vida se basa en esas tres cualidades: energía, inteligencia y afectividad. Ese potencial que nosotros tenemos, y al final lo que en la existencia, en esta existencia terrenal, lo que estamos haciendo es un despliegue de ese potencial, un potencial de lo que ya somos. Sí que es verdad que el entorno también influye en nuestro desarrollo, pero el entorno influye en nuestro desarrollo no de forma directa, sino que influye en nuestro desarrollo con aquellas cosas que tenemos y que nosotros debemos utilizar para desarrollar ese potencial. Por tanto, cuando se habla de crecimiento, estamos hablando siempre de una fuerza que va de dentro hacia afuera, nunca va de fuera hacia adentro. Sí que es verdad que tenemos una creencia adquirida, y esa creencia es que lo de fuera, el entorno, es lo que nos tiene que dar esa felicidad, nos tiene que dar ese potencial. Y eso no es cierto, porque si nosotros esperamos a que el entorno, sí que es importante el entorno, obviamente, las circunstancias que concluye es importante, pero si esperamos que el entorno nos dé esa felicidad, esa es una felicidad efímera, porque no va a depender de mí, sino que esa felicidad va a depender de las circunstancias. Claro que es importante que el entorno nos dé felicidad, pero no como último fin. Lo importante es que esa felicidad nazca o ese potencial vaya de dentro hacia afuera. Si observamos, cuando somos niños, y ahí es donde empezamos, nosotros necesitamos que ese entorno nos dé esa seguridad, somos dependientes de ese entorno. Y ese entorno nos dice el modo y la forma que tenemos de vivir. Por lo cual ese entorno lo que nos crea son modelos. Esos modelos están bien, porque no se puede vivir en una sociedad sin modelos. Esto que estamos haciendo ahora es un modelo de lenguaje. Si no tuviésemos ese modelo no nos entenderíamos. El problema de ese modelo es que no solo me dice cómo tengo que comportarme, sino que me dice que cómo tengo que ser. Por tanto, ya vemos que no es un problema de comportamiento, sino es un problema de que yo me lo creo, yo lo interiorizo y eso condiciona mi forma de ser. Entonces, cuando hablamos de las personas, no hablamos de la persona como ser, sino hablamos de la persona como forma de ser. Tiene una forma de ser agradable o tiene una forma de ser que no es tan agradable. Eso nos lleva, esa misma escasez nos lleva a que cuando yo me rodeo, cuando yo tengo mi entorno, lo que hago es elegir un entorno agradable a mí, a mi forma de ser. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo para mí que yo tenga ese entorno adaptado a mi forma de ser, que me junte con quien se asocia a mi forma de ser y me separe de lo que no corresponde a mi forma de ser. Y eso me está limitando como ser. Cuando hablamos de una sociedad que todos decimos que tiene que ser una sociedad idílica, que todo tendría que ser felicidad, que todo tendría que ser armonía, que todo tendría que ser buen rollo,
eso no deja de ser más un modelo. Porque esa facilidad que me pueda dar a mí el entorno, lo que me impide es crecer. Me impide crecer en mi potencial energético, mi potencial intelectual y mi potencial de afectividad. Por tanto, lo importante sería mirar esas cualidades que yo tengo, observar esas cualidades y potenciar esas cualidades. Si caemos en la dualidad, si caemos en cualidad-defecto, y eso es lo que se está viendo, y lo vemos todos que estáis aquí, que estamos en el tema del crecimiento personal, tengo que pulir mis defectos, tengo que ver mis cualidades y no ver mis defectos, todo eso crea una dualidad. Cuando se crea una dualidad hay una discordancia entre el exterior y el interior. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy buscando es aceptación. Es ese modelo que he aprendido y que sí me ha servido cuando yo era pequeño. Cuando llegue papá, hay que portarse bien. Cuando llegue papá, el otro día me decía un amigo, decía, no, es que cuando venía mi padre a las 9:30 todos teníamos que tener el pijama puesto. Vale, eso es un modelo. Entonces llega papá, llega cansado del trabajo, ¿y qué espera papá en casa? Que todos se comporten como se deben comportar. Si yo aprendo a comportarte como me debo comportar, porque lo que busco es aceptación, lo que estoy frustrando es mi creatividad. Porque, en definitiva, lo que hago es seguir esos patrones, esos modelos que he tenido. Si yo me pego un golpe con la mesa, viene mamá y dice, ¡ay, qué mala la mesa! Claro, la culpa es de la mesa, no es mía. Está bien. Cuando yo observo eso, y eso obviamente lo arrastramos cuando somos mayores, porque cuando somos mayores, al final, lo que hacemos es funcionar por esos modelos que tenemos establecidos y por los hábitos, por las conductas que hemos repetido una y otra vez. Si observamos, simplemente nos paramos 1 hora al día a observarnos, pues entonces ahí sí que nos podemos dar cuenta, no iba a decir que estamos deprimidos, pero sí que qué disgusto más grande nos vamos a llevar. Porque nos vamos a dar cuenta que no estamos en el aquí y ahora. Estamos viviendo en el presente una vida pasada. Estamos repitiendo esos patrones una y otra vez. Somos un cuerpo por alquilar, prácticamente. No hay presente. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Podemos interactuar, no lo he dicho, pero podemos interactuar. Si sigo observando, si me sigo observando, y veo mis patrones y mis hábitos de conducta, me doy cuenta que lo que estoy haciendo es pensar continuamente. Y el pensar no está mal, el pensar está bien. Retrasa, el pensar retrasa. Podemos decir que es un retraso mental el pensar, pero está bien pensar, porque a veces necesitamos pensar. Pero si yo me doy cuenta y estoy atento a lo que pasa, a veces es muy difícil, cuando no se practica, es muy difícil que uno se dé cuenta in situ, en el momento, lo que está ocurriendo. Pero bueno, sí que podemos utilizar la memoria para hacerlo en repetición, ante una situación de liderazgo, ante cualquier situación que yo me encuentre en la vida, sí que puedo luego repasar mentalmente lo que ha pasado. Pero cuando hablamos de repasar mentalmente, significa eso, simplemente, poner la atención, poner la inteligencia. La inteligencia no es más que ver para comprender, no tiene otra finalidad que ver para comprender lo que está pasando. Inteligencia no significa que yo tenga 5 carreras, eso es conocimiento, eso es información. Cuando hablamos de inteligencia, de potenciar esa inteligencia, es potenciar eso que estamos viendo para poder comprender. Al igual que tenemos que potenciar nuestra afectividad y tenemos que potenciar nuestra energía. Y tienen que ir a lo mismo, tienen que ir
Buenas tardes. Buenas tardes. Tienen que ir de la mano. Desde el punto de vista físico se ve muy bien, es muy fácil de entender. Cuando alguien quiere potenciar su cualidad física, va al gimnasio y entrena y la trabaja y potencia su cualidad física. No queda tan claro cómo potenciar la energía, cómo potenciar la flexibilidad, cómo potenciar el amor, en definitiva. No queda tan claro porque no está dentro de los modelos que hemos aprendido. Entonces, cuando yo observo, lo que tengo que hacer es ser un periodista de información. Simplemente, ¿qué me ha pasado? Y puedo narrar, o hacia mí, en voz alta, que sería un buen ejercicio, narrarlo en voz alta. Pues me he levantado esta mañana con el pie derecho, estaba la zapatilla, he tropezado con la zapatilla y me he caído al suelo. Luego me he levantado con el pie izquierdo y me he dado un golpe aquí que tengo un moratón. Eso sería información. Si yo a esa información, a ese verbo, le estoy poniendo el pensamiento y digo, me he caído con el pie izquierdo, me he dado un moretón, qué torpe soy, estoy metiendo modelos. Y esos modelos de pensamiento me llevan a un estado no ideal. Y empezamos a hablar de la dualidad cualidad-defecto. Y el defecto no existe. Existe la falta de cualidad o el desarrollo de esa cualidad. Como no existe la oscuridad. Lo que existe es la luz. La ausencia de luz, a eso lo llamamos oscuridad. Pero la luz sí que es sustancial. Sí sabemos lo que es la luz. Sin embargo, la oscuridad simplemente es una ausencia de algo, es un fantasma. Y yo no digo que no existan los fantasmas, pero en este caso es un fantasma. Por tanto, si yo me peleo con esos fantasmas, lo que estoy es creando una energía de forma inadecuada. ¿Qué significa eso? Que la energía siempre es positiva. Todo lo que tiene el ser humano son cualidades. Energía, inteligencia y afectividad. Son cualidades. No existe el defecto. ¿O sí? No existe el defecto. ¿Qué significa que no existe el defecto? Que es lo del gimnasio. Simplemente lo que tengo que observar es qué cualidad que todos los seres humanos tenemos potencialmente no estoy desarrollando. Y no me tengo que centrar en quitar mis defectos, porque si gasto la energía ahí en quitar mis defectos, estoy poniendo una energía igual como mínimo a la energía del defecto, a la energía del miedo, a la energía del odio, a la energía que queráis. Y esa energía no existe en sí, simplemente es una energía inerte que de alguna forma la estamos sacando, porque no estamos desarrollando nuestras cualidades de afectividad, nuestras cualidades de energía vital. Si yo sigo observándome, me daré cuenta que ese pensamiento me lleva a generar esas energías. Eso significa que cuando yo hago una posición de liderazgo y entiendo como liderazgo simplemente el ser, el generar eso, el autoliderazgo, cuando yo tomo una posición de liderazgo, al final lo que me doy cuenta, y me sirve como referencia, al final lo que me doy cuenta es que ese pensamiento me lleva a no desarrollar esas cualidades. Simplemente tengo que ver qué cualidades necesito desarrollar y trabajar en el desarrollo. La creencia es que todo tiene que venir dado. Si a mí me dan amor, yo doy amor. Claro que el entorno influye, es el equilibrio entre dar y recibir. Pero si yo espero a que me den amor para dar amor, estoy esperando que ese exterior, que es el que me lo da, ese exterior puede ser el que me lo quite. Y ese exterior puede ser que me manipule. Y cuando ese exterior me manipula y yo necesito algo, ahí lo que estamos trabajando es el apego. Que el apego no está mal. Porque claro, si yo siento apego
y pongo mi energía en el desapego, pues tampoco estoy aceptando el apego. En el momento que yo cojo acepto eso como es, sin poner el pensamiento, lo observo simplemente y lo acepto, ¿cómo lo puedo aceptar? Porque es muy fácil decir, bueno, ya claro, pero yo sigo teniendo apego. Si mi novia me ha dejado, pues yo lo estoy pasando, y yo lo estoy pasando fatal, claro, porque estoy poniendo pensamiento. Si yo simplemente observo y lo repito una y otra vez, hay un momento que se genera lo que se llama la atención profunda. La atención profunda nace de nuestro ser. Es como si miramos un jardín y delante hay una valla. Vemos la valla, hasta que hay un momento que somos capaces de traspasar esa valla y ver lo que hay detrás de la valla. Eso es lo que se llama la atención profunda. Y esa atención profunda lo que lleva es esa observación a nuestro ser, a nuestra atención. Cuéntame. Nadie me lo pregunta nada. Ya que estamos en familia. Beni, ¿quieres preguntar algo? No, pero empieza. Te pregunta, a ver. Pues mira, te voy a hacer un poco. Venga, sí. Ya que estamos en la valla. Claro. Es para hacer un símil, ¿no? No pensar solo en uno, sino pensar en nosotros. Es como yo tenía centrada la atención ahora cuando yo estaba hablando. Es decir, que cuando vemos al interior de las otras personas, tenemos que reflexionar esa valla, ¿no? Sería ese el caso que te estaba diciendo, porque eso es el mismo centro que tenemos que ver para nosotros mismos, que no es solo fijarnos en nuestro cuerpo, en el exterior, en la forma estética, sino realmente mirarnos hacia adentro como somos, qué cualidades tenemos y qué capacidad tenemos para potenciar esas cualidades. Cuando vemos al otro, sería exactamente lo mismo, mirar hacia adentro, ¿no? Para ver cómo realmente es ese ser humano, aparte de físicamente. Sí, sería el poner la atención más allá de la forma de ser y poner la atención en el ser. Al final, cuando ponemos la atención en la forma de ser, lo que nos estamos es autolimitando. ¿Por qué? Porque es una protección hacia nosotros, pero no una protección porque el otro nos puede herir, que sí, o porque el otro sea egoísta, que puede ser, sino porque nosotros no tenemos desarrolladas esas capacidades, no tenemos desarrollado ese potencial. Cuando yo no desarrollo mi potencial, al final lo que hago es buscar una posición cómoda, una posición de donde no me puedan herir, allí voy a estar. Y entonces por eso buscamos lo que necesitamos desarrollar, lo buscamos fuera, no lo buscamos dentro. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué es? Menos cuarto van a ser. Menos cuarto van a ser. Bueno, os voy a ir cerrando si os parece. Bueno, si que tengáis alguna pregunta. Entonces, cuando hablamos de liderar desde el ser, cuando hablamos desde el ser hacia el hacer, al final es un trabajo de autoobservación. Es un trabajo de autoobservación. Es ser muy consciente, y obviamente hay que generar ese hábito, pero hay que generar ese hábito interno, no ese hábito externo, no ese modelo que nos han puesto, sino que hay que generar nuestra propia observación. Y nos damos cuenta que cuando algo nos chirría, cuando algo nos molesta, cuando algo no nos sienta bien, eso es una pista importantísima para ver qué potencial, qué parte de nuestro potencial tenemos que desarrollar. Cuando hablamos de liderazgo en empresas, o liderazgo desde cuando los líderes que actualmente, o la mayoría de líderes que están ahora en esta sociedad, al final no se lidera desde el ser, se está liderando desde el hacer. Lo que buscamos en la mayoría de casos son recursos, son puentes que nos lleven a poder realmente liderar desde el ser. Esas herramientas están bien, herramientas de conflicto, herramientas de motivación, las herramientas que queráis están muy bien, como puente. Pero cuando una persona realmente desarrolla su potencial y vive en plenitud, en una plenitud irreversible, porque no es una plenitud que me dé el exterior circunstancial. Bueno, pues ahora estamos aquí y yo estoy feliz de que hayáis venido. Es una plenitud temporal,
La otra es irreversible, la otra es permanente, la que me genero yo de ello. Entonces, cuando los líderes realmente generen desde dentro ese potencial y se den cuenta de que realmente el liderazgo está dentro de uno, todo lo demás sobra. Absolutamente todo lo demás va a sobrar. Da igual que me den 50.000 técnicas, que me den 50.000 ideales. Me da igual absolutamente todo. No necesito absolutamente nada porque todo está dentro de mí. Estamos hablando de experienciar. Experienciar significa que no debemos creernos nada de lo que nadie nos cuente, ni incluso creer lo que os estoy contando yo. Absolutamente nada. Hay que experienciar. Las ideologías parten de ahí, de que alguien lo escribe y no sigue buscando su potencial, se queda ahí y lo transmite y crea un modelo. Y no estamos hablando de crear modelos. O las religiones, exactamente igual, crea otro modelo. Incluso, ya que está Joan aquí, incluso hasta la psicología crea un modelo. Si nosotros vivimos constantemente desde el aquí y ahora, desde el presente, desde la observación, desde el ver y comprender, no hay modelo que pueda desarrollar eso, porque la psicología lo que hace es sobre modelos establecidos, modelos que nos han inculcado y respuestas automáticas, lo que hace es intentar solventar ese problema. Por eso que no hay nada que pueda, y ninguna experiencia de nadie nos vale, solo es nuestra propia experiencia, nuestra propia observación hacia nosotros mismos, sin juzgar, repito, y con esto cierro, sin juzgar y sin pensar lo que está ocurriendo, simplemente observar. Y si me vienen pensamientos que me pueden venir, lo que tengo que hacer es observar mis pensamientos. Observo esos pensamientos. Pero lo que no puedo hacer es pensar sobre los pensamientos que estoy pensando. Porque entonces me meto dentro del círculo vicioso y no soy el observador. Y tengo que salirme de ahí, tengo que ser el observador. Y para observar tengo que buscar una realidad aparte. Porque no puedo observar hacia afuera y hacia adentro a la vez. Pero sí puedo observar cogiendo perspectiva de lo que yo soy, no de mi forma de ser, de lo que yo soy y del entorno. Y esa observación no hay que hacerla ni en un convento, ni hay que hacerla en un retiro. Simplemente es una observación desde la acción. Porque si no, todo lo demás es otro modelo. Si yo no me observo desde el momento que estoy actuando, ahora estoy actuando, ahora me estoy observando, ahora, no sirve para nada, porque estoy creando un modelo. ¿Me explico? Por tanto, sé que es complicado empezar desde ahí, pero sí que nos sirve, o a mí por lo menos me sirve, y hablo de mi experiencia, no digo que esta experiencia le tenga que hablar a nadie, porque es mi experiencia. Sí me sirve hacer una parada en el día y observar mi día. Observar mi día, no juzgar mi día. Me he levantado, he puesto música, ha salido el sol y observo eso, y observo eso, y observo eso. ¿Correcto? Y no le pongo pensamiento. Cuando yo soy capaz de no poner pensamiento, por eso he dicho que el pensamiento no está mal, pero el pensamiento retrasa. Cuando yo soy capaz de no ponerle pensamiento, estoy viviendo en el aquí y en el ahora. Estoy viviendo en el presente. Y es el único estado, el presente, es el único estado de plenitud que existe. No hay otro estado de plenitud. Porque el presente es un cuerpo lleno, el otro es un cuerpo vacío. Creo que cuando hablamos de empresas, yo hablaría de organizaciones más que de empresas, ¿no? Porque yo no soy... Gracias. Yo no soy del mundo de la empresa, pero sí que, como sabéis todos los que estáis aquí, estoy en el mundo del deporte y no deja de ser una organización. Y lo pongo en el símil del deporte porque creo que es mucho más entendible, por lo menos para mí. Cuando la finalidad del equipo, del club, del entrenador, de la directiva, es el resultado. Si el Madrid, por ejemplo, el Real Madrid ahora, pues ha sido una temporada negra. ¿Por qué? Pues porque no ha ganado absolutamente nada. Se han ido al resultado. Cuando trabajamos con los jugadores desde el resultado, poco tenemos que hacer, poco podemos hacer. Porque el resultado no depende solo de nosotros. El resultado depende de muchos factores. De que el árbitro tenga el día, de que el equipo contrario sea mejor o peor, etcétera, etcétera.
Entonces, si el objetivo de una empresa o de un equipo deportivo es el resultado, nos olvidamos de lo más importante, que son las personas. Porque lo único que puede llevar a esa empresa al resultado son las personas. Si el objetivo es el resultado y el objetivo no es la persona, ahí tenemos un problema. Si el objetivo es la persona y lo hacemos bien, las personas, como resultado, tendremos beneficio. Por tanto, el beneficio siempre es una consecuencia de nuestro trabajo. Y la consecuencia del trabajo de trabajar con las personas. A mi entender, el problema que tienen las empresas es que no tienen, el alma de la empresa no está cambiado. Porque a lo mejor lo que voy a decir ahora suena duro, pero a las empresas, muchas empresas, les importa un pito las personas. O sea, cuando una empresa en los años de la revolución industrial dejó, ¿cómo se dice cuando se meten máquinas? Industrialización. Cuando industrializó las empresas, no lo hizo por el beneficio del trabajador, no le importaba un pito, lo hizo por el resultado. Pues está ocurriendo un poco lo mismo en muchas empresas con el crecimiento personal. A las empresas les importa un pito sus trabajadores. Les importa un pito o medio pito sus trabajadores. Lo que les importa es el resultado. Y sí que se han dado cuenta, y es un primer paso, y está bien, por lo menos está bien, es que si yo cuido a mi trabajador, obtendré mejores resultados. Pero si hemos enfocado en el resultado, no estamos enfocados en las personas. Por eso que la pregunta es, ¿este paradigma nos lleva a algún sitio donde estamos ahora? El paradigma del dinero nos lleva a algún sitio. Porque yo pregunto, y os lanzo una pregunta, ¿quién es más rico? ¿El que tiene un euro en el banco o el que tiene 1 millón de euros en el banco? En principio podríamos pensar que tiene 1 millón es más rico, porque yo solo tengo 1 euro. Bueno, pues el resultado, o la respuesta que a mí me gusta es que son igual de ricos. Porque si yo tengo 1 euro en el banco o tengo 1 millón de euros en el banco, ese dinero que tengo en el banco no lo estoy utilizando, por lo tanto no me sirve absolutamente para nada. Bueno, pues eso es lo que creo que tienen que cambiar las empresas. Que absolutamente para nada sirve ganar 3.000 millones o 5.000 millones o tener 10.000 millones. Tiene que haber una redistribución. Porque la pregunta que nos lleva más allá, y con esto acabo y me marcho que digo con un avión, la pregunta que nos lleva más allá sería: ¿para qué venimos a este mundo? ¿Cuál es nuestra existencia? ¿Cuál es la finalidad del ser humano? ¿Cuál es la finalidad del ser? No de la personalidad, sino de lo transpersonal. ¿A qué venimos? A experimentar. A experimentar, a vivir. Esa sería la reflexión que tenemos. Gracias por haber venido. Gracias por haber preguntado y gracias por no haber pensado y haber escuchado. Por tanto, gracias por ver y comprender. Muy bien.